Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas tardes, señores. Hoy os traigo un vídeo sobre qué es el libre mercado. El jodido libre mercado, señores. Hoy se estrena una nueva sesión, Sistemas Económicos, planificada Mr. Libre Mercado. Hoy vamos a hablar sobre el libre mercado, pero ya, un vídeo pasado, hablé ya sobre la economía más o menos planificada, que es sobre la teoría del valor. Si quiere la teoría del valor, arriba os dejo el link o la descripción, como vosotros preferéis, El libre mercado, pero que vamos a hablar del libre mercado, ¿qué es? Vamos a hablar sobre qué es, historia, un poco de historia ahí, y conclusión, así un poquito de qué conclusión sacamos sobre el libre mercado. El vídeo va a salir muy Gucci, el vídeo va a salir cojonudo. Pero antes de hablar y meterse de lleno del libre mercado, hay que explicar qué diablo es el libre mercado. Definición sobre el libre mercado. Hay muchas definiciones, pero vamos a hablar sobre las características para que se entienda mejor. El libre mercado sigue la gran ley de oferta y demanda. Es la gran ley sobre la ley y la demanda. Ya tengo un vídeo sobre ley de oferta y demanda que dejaré arriba en la descripción. Pero esta ley es muy importante aquí, porque si no entiendes la ley de oferta y demanda, el mercado, etc., no entenderás por qué es el libre comercio, el libre mercado, perdón. Es decir, si muchas personas, many people, demanda un producto o lo que tú quieras, si mucha gente demanda esto, ¿qué pasa? Que la empresa tiene éxito, es decir, que está haciendo bien social, bien. Que la empresa va de puta madre. Si tiene mucha demanda, la empresa va para arriba. Pero si no, ¿qué pasa si no va? No hay tanta demanda, es decir, que la gente no va, que la empresa quiebra, la empresa se arruina. ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas creen que una empresa no se puede arruinar. Si muchas personas, por ejemplo, en Barcelona, ¿quién pensaría que Barcelona está en quiebra y está acá perdiendo dinero? Pues actualmente el Barcelona está perdiendo dinero, ¿Qué diría? En conclusión, más o menos, quien decide si una empresa triunfa o se queda en bancarrota son los consumidores. Y el Estado no puede hacer subvención ni nada, porque estamos en el libre mercado. Si tú no demandas hacia una empresa o no, así que si tú no vas a comprar, la empresa quiebra, se va a la ruina, se declara bancarrota, y ya no hay Estado para que le salve porque no está haciendo bien social bien. Se declara bancarrota. Datos curiosos con Inge, cada vez más colorido. El dato curioso de hoy es ¿quién creó el libre mercado? Hay muchas teorías, pero la teoría más fuerte es que lo creó Mises. Pero después te dice que lo creó Hayek, etc. Datos curiosos con Inge. Bueno, señores, ahora vamos a hablar sobre la crème de la crème, sobre el libre jodido mercado. ¿Cuál se basa el libre mercado? En respetar la propiedad privada. Esto quiere decir que la única solución o el único sistema económico que defiende la propiedad privada es el libre mercado, porque la planificada ni de coña defiende en la propiedad privada, porque si no te hace expropiese. La mixta depende de cómo esté el día el gobierno, si estamos bien o más o menos, pero el libre mercado se lo defiende. Es decir, que el libre mercado, tú con tu propia propiedad eres sagrado. Es decir, que si alguien entra a tu propiedad,
etcétera, puedes llamar a un desocupa y te lo atenderá. O desocupa una empresa, lo que tú quieras. En el estado de libre mercado se respeta mucho la propiedad privada. Está la ley de oferta y demanda y afecta la propiedad privada. Estos son lo más importante sobre el libre mercado. Respetar la propiedad privada, respetar las empresas. La empresa satisface todas las necesidades que tiene el cuerpo humano. Si tú no consumes, la empresa quiebra, así que si una empresa no tiene mucho éxito, quiebra. Pero ahora queda la parte que todo el mundo esperaba. En el momento conclusión, ahí tenemos los datos sobre Wikipedia. Tenemos que en principio están los países con más dinero, que hay todo el mundo que viaja ahí. Tenemos Singapur como la primera potencia. Después tenemos Estados Unidos, sorprendentemente el número 20. Algunos preguntáis, ¿dónde está España? España está ahí, número 39. Casi al lado de Rumania, el país del este de Europa. Los últimos ya se saben. El país menos libre mercado es Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Sudán, países africanos, Liberia, otro país africano, el Chad. Es decir, que todos los países que no suben, que no está libre mercado, se caracterizan por ser un poquito más pobres. Croacia también tiene un poco por debajo, Turquía, Cabo Verde. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Denle like y suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.